Felicitarles por estar tan temprano aquí, siempre es un gusto empezar puntualmente. Agradecer a la organización, en especial a Lourdes y a Leticia, el haberme invitado a este evento, y también al Centro Cultural Conde Duque por haber abierto las puertas para realizar esta conferencia. Es una conferencia que, como bien decía Lourdes, está basada en un trabajo académico, con lo cual, cuando a mí me surgió la oportunidad de poder dirigirme a ustedes, tuve que pensar en tener que tomar una decisión entre la rigurosidad que implica la academia, puesto que es un trabajo académico, y el aspecto más coloquial a la hora de ser una conferencia pública. Entonces, me he propuesto como objetivo intentar hacérsela lo más entretenida posible y cuyas conclusiones, pues al final, tengamos un rato para poder debatirlas y ustedes expresar pues, sus opiniones o sus percepciones referente a los temas planteados. Para intentar hacerla más coloquial y romper un poco ese estatus de rigurosidad académica, me van a permitir ustedes que haga la conferencia, le haga la presentación de pie, y de esa manera me puedo conectar un poquito más con ustedes y ustedes un poquito más conmigo. El motivo del trabajo, este trabajo que lleva como título Estudiar las influencias sociodemográficas de los jóvenes, viene principalmente, la principal justificación es que cada vez hay un mayor interés, sobre todo en las sociedades desarrolladas, por el aspecto de la astrología. La astrología es algo que interesa, es algo que culturalmente, tanto desde el punto de vista sociológico, antropológico, interesa incluso desde el punto de vista de psicología social, matiza un tipo de creencia muy asentada, muy fundamentada. Las personas que realmente pues, creen en la astrología manifiestan claramente fundamentos en los cuales para ellos incluso hablan de categoría de ciencia, aunque el mundo de la ciencia va por otro lado, en el sentido, podríamos decir, de buscar las causas que dan origen, podríamos decir, al fenómeno, pero la verdad es que la astrología interesa, e interesa mucho. Y para estudiar la creencia en la astrología hacen solamente una pregunta, que es un ítem de la siguiente manera: ¿usted en la astrología cree mucho, poco o nada? Y con ese solo ítem intenta valorar lo que es una creencia, un conocimiento desde un punto de vista más histórico, que realmente es mucho más complejo. Incluso la Agencia de Estadística de Eurostat a nivel europeo ya advertía de que para medir la creencia en la astrología se tenían que utilizar otros parámetros distintos, mucho menos a lo que es la simpleza de una sola variable con un solo ítem para poder ver el rango de esa creencia. Pues un poco en base a eso y sobre todo por mi contacto humano continuamente con los jóvenes, donde veo realmente pues, que hay un interés realmente por el tema de la astrología, intentar comprender un poco más la naturaleza humana, en este sentido fue lo que me impulsó vitalmente a lanzarme a este estudio, que han sido varios años dedicados, y bueno, pues yo soy doctor en Ciencias Económicas Empresariales y este trabajo, pues dentro del campo de Antropología Social, pues me valió para conseguir mi segunda tesis doctoral en el campo, como ya les decía, de Antropología Social. ¿Cuál es el objetivo principal de esta investigación? Pues conocer precisamente eso, cuáles son las creencias astrológicas que tienen nuestros jóvenes, pero en dos grupos muy diferenciados: aquellos que tenían acceso y estaban en cursos universitarios y aquellos que no habían tenido acceso a esos cursos universitarios, concretamente midiendo el rango de edad entre 20 y 24 años, que era la edad que teníamos más controlada para poder hacer la investigación. Por otro lado, también en esta investigación quisimos contrastar una escala que sí está contrastada a nivel mundial, que es la llamada la escala RPBS, que es una escala que mide las creencias mágicas de las personas. Tiene 8 subescalas y miden pues, desde la precognición, factores de brujería, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa? Que esta escala, como bien hace referencia, no mide la creencia en la astrología, ni tampoco mide la creencia en otros factores. Entonces, ¿nosotros qué nos obligamos? Pues como objetivo específico tuvimos que crear una escala ad hoc exclusivamente
para que tuviera la capacidad de medir realmente esa creencia en la astrología y poder hacer estudios comparativos entre un grupo y otro. En el marco teórico, voy a ir un poquito rápido en esta parte. Cuando hablamos de creencia, hablamos de fundamentos que una persona tiene, certezas que una persona tiene, de las cuales no necesita demostración. Cada uno de nosotros tenemos una serie de creencias en las cuales no necesitamos fundamentación científica ni fundamentación de ningún tipo, porque para nosotros forma parte de que eso es verdad. Y a partir de ahí construimos nuestras decisiones, tomamos nuestros comportamientos e incluso nos enfrentamos a decisiones y posiciones en la vida. En el campo de la antropología y también de la sociología, una serie de investigadores, Tyler Fraser, Weber, Lowestrop, entre otros, investigan mucho en el sentido de esa creencia, de dónde nos viene, de dónde viene esa creencia en la cual nosotros nos conectamos íntimamente con el cosmos en el momento del nacimiento. Malinowski, que ya estuvo trabajando también en sus investigaciones descriptivas sobre las creencias de indígenas, etcétera, etcétera, encuentra un rasgo común. Es decir, hay como dos tipos de concepciones mágicas en el pensamiento mágico, que es lo que llamamos ley de semejanza y ley de contacto. La ley de semejanza se funciona a través de lo que podríamos decir principio de analogía. Les voy a poner un ejemplo porque resulta más fácil su comprensión que desde el punto de vista teórico. Si yo cojo una nuez y cuando abro veo que tiene su fruto la forma del cerebro, yo por analogía pienso que al comerme ese fruto a mí me beneficia el cerebro. Es decir, alimento mi cerebro si tengo alguna debilidad, etcétera, etcétera. Igual que si veo frutos rojos como puede ser una sandía o como puede hacer cerezas, yo pienso que si me los como me va a dar mayor vitalidad a la sangre. Esos son principios de analogía, que son principios del pensamiento mágico que nos han permitido evolucionar a lo largo del tiempo y estar donde estamos. Ahora tenemos un encontronazo muy fuerte entre lo que es el pensamiento mágico y lo que es el pensamiento científico. Pero bueno, eso ya es motivo de casi otro debate. Otra ley que también funciona desde este principio mágico es la ley lo que llamamos la magia contaminante. ¿Qué dice este principio? Que dos cosas que han estado unidos en su nacimiento permanecerán unidos a lo largo del tiempo independiente de la distancia y el lugar donde se encuentren. Claro, este principio, que además es ancestral, es un principio que nos viene pues desde las primeras etapas del ser humano, este principio de magia contaminante, lo vemos sobre todo en los 5 focos culturales cuando hablamos de la astrología. ¿Por qué? Porque la astrología desde el primer momento, su principio, basa que en el instante que algo nace, hay una correlación permanente entre lo que acaba de nacer y el entorno planetario local que lo está envolviendo. Y esa vinculación se va a mantener a lo largo del tiempo, con todos los matices que podamos tener en este sentido. Y esto no solamente en la astrología occidental, que como bien sabéis, pues nace en Oriente Medio, pasa después a Egipto, de Egipto a Grecia, de Grecia a Roma. No solamente en esa astrología, si nos vamos a la astrología de América, la que desarrollan sobre todo los mayas, aunque después también aztecas e incas replican algunos modelos, este principio de unión del cosmos en el momento de nacimiento de algo, no solamente en el momento de nacimiento de algo orgánico, como puede ser un ser humano, sino en el momento del nacimiento de una ciudad, por ejemplo, también se matiza esa vinculación. Es la calidad del momento, que mantiene una correlación, principios del Metrimegisto, que ya hablábamos de lo que es arriba es abajo y como es abajo es arriba, principios de correlación en este sentido. Lo encontramos de nuevo en la cultura hindú, lo volvemos a encontrar en la cultura china, incluso en la cultura celta, la cultura de los hombres del norte, donde su propia astrología también marca la cualidad de ese momento. ¿Qué lo quiere decir esto? Esto no quiere decir que desde un punto de vista cultural, este arraigo profundamente fundamentado en las creencias del grupo y en las creencias individuales, de que hay una unión, por sintetizarlo, entre
un acontecimiento terrestre y un acontecimiento celeste que lo envuelve. Puede ser un ser humano, puede ser un animal, puede ser cualquier cosa. Nada escapa a esa relación de, podríamos decir, causalidad en ese sentido. Bien, ¿qué intentamos nosotros? Pues hemos intentado recuperar, seguir las pistas de que si esto realmente se ha mantenido así a lo largo de la historia, centrándonos sobre todo en la astrología occidental, porque no podíamos abarcar las 5 astrologías básicas que le hacen de las 5 cunas, porque el trabajo se hubiera, podríamos decir, engrandecido demasiado y no podríamos haber llegado a conclusiones concretas. Centrándonos en la astrología occidental, hay un punto básico que es cuando desarrollamos toda la cultura del Neolítico, sobre todo en el Mesoneolítico, cuando se empiezan las construcciones megalíticas, empezamos a intentar manifestar en esas construcciones pues orientaciones claras hacia fechas equinocciales, hacia determinados solsticios. Intentamos que aquello que se está construyendo mantenga una correlación con el entorno astrológico que lo está envolviendo. Y esto se va a mantener aquí, bueno, recientemente se me ha ido el nombre, en Málaga, se ha hecho Patrimonio de la Humanidad, me sale Atapuerca, pero no, es en Málaga, en el complejo de los dolmen de Menga, en Málaga, hay una construcción dolménica que ahora recientemente se ha hecho Patrimonio de la Humanidad porque es la construcción con más referencia astrológica, incluso por encima de Stonehenge. Me vendrá el nombre y se lo diré. En este sentido, volviendo a recuperar el mensaje que les quería decir, todo lo que es la expansión de la astrología como conocimiento y estas relaciones se da a lo largo, pues, desde que tenemos constancia, pues desde los primeros, allá por el 2700 a.C., en el zodíaco de Dendera, en la ciudad egipcia, hasta épocas medievales recientes, la astrología ha ido cogiendo ese peso y manteniendo esa relación. Y además ha coincidido en este periodo que cuando ha decaído el conocimiento astrológico en Occidente, sobre todo por la época oscura del siglo VI, VII, VIII, IX de nuestra era, que coincide con la Edad Media, resulta que en ese momento es cuando más expansión la astrología coge en el mundo islámico. Es decir, la astrología de alguna forma a lo largo del tiempo ha estado siempre como una cultura de auge independientemente del momento histórico donde se ha vivido, ¿no? En este sentido, cuando llegamos a la edad actual, hay un renacer de la astrología, sobre todo desde un punto de vista histórico, de 3 personajes claves funcionan e impulsan el movimiento. Una es Madame Blavatsky. En su doctrina secreta recupera una astrología cargada de esoterismo, eso es verdad, con rasgos iniciáticos, pero que la pone en auge en un momento determinado donde hay una gran sensibilización hacia buscar lo trascendente. Otra persona que le da otro refuerzo importante al mundo astrológico es Carl Jung. Carl Jung reconoce, y además es público lo que manifiesta, de que todo el saber psicológico de la humanidad lo ha mantenido la astrología a través del tiempo, hasta que surge la moderna psicología. Habría que mencionar también a Michel Coquelin y a François Coquelin por sus trabajos estadísticos que en la década de los 50, sobre todo a mitad de siglo, relanza, podríamos decir, la significación desde un punto de vista más racional del mundo astrológico. Pero sin duda alguna, lo que gana el auge de la astrología o de lo que es el conocimiento astrológico son los horóscopos. La prensa, sobre todo, se hace eco de los horóscopos, se empiezan a publicar, todo el mundo conoce los signos del zodiaco, hay estudios, y además nosotros lo hemos podido comprobar en nuestras propias investigaciones, hay estudios donde, pues, por ejemplo, en Estados Unidos, apenas el 30% de la población conoce su grupo sanguíneo, frente a casi el 99% que sí conoce y manifiesta conocer su signo del zodiaco, por ponerle algunos rasgos de este tipo. Se ha popularizado, etcétera, etcétera, y aquí es donde empezaba, podríamos decir, nuestro trabajo. Bien, esa popularización, sobre todo a través de los signos del zodiaco, ¿a qué nos lleva? Nos lleva a recordar ese principio. Aquí tenían ustedes una imagen de la Virgen de Guadalupe,
donde el manto de la Virgen, y además sí está demostrado y está investigado, mantienen las posiciones de las constelaciones en ese mismo momento, es decir, como si hubiera una correlación entre lo divino y lo humano, entre lo celeste y lo terrestre, entiéndenme ustedes en este sentido. Este esfuerzo también lo hacen en las catedrales del medievo, cuando sobre la ciudad, sobre el país de Francia, intentan de alguna forma representar las principales catedrales, intentan representar la constelación de Virgo, que es la constelación de la Virgen en ese sentido, ¿no? Siempre ha habido ese intento por parte del ser humano de intentar reconectarse con ese universo del cual se siente formar parte y que el propio universo también forma parte de él, ¿no? En estas cuestiones, claro, la astrología siempre ha mantenido un criterio base, y es que hay una correlación, pero hay una correlación de posiciones reales de los planetas. Ese es el principio que defiende la astrología. La astrología no defiende entelequias, es decir, la creencia astrológica se fundamenta que hay unas posiciones planetarias, que una persona cuando nace en un determinado lugar, en una longitud, latitud determinada, a una hora determinada, si proyectáramos el cielo local sobre él, pues hay unas determinadas posiciones. Que estos fundamentos, indiscutiblemente, pues van a dar lugar a la carta astral. La carta astral como dibujo estático de ese momento de calidad. Sabemos que por astrología que no solamente está la carta astral, sino que también están después los horóscopos o las cartas, podríamos decir, dinámicas, como puedan ser pues desde revoluciones lunares hasta revoluciones solares, direcciones primarias, direcciones secundarias, armónicos, etcétera, etcétera, que enriquecen, simbolizan, etcétera, etcétera, todo lo que es la creencia astrológica. Hasta ahí de acuerdo. ¿Qué pasa con esta creencia astrológica que está fundamentada, que hasta el siglo XVII estuvo en universidades puesta, como fue la Universidad de Salamanca, donde hubo una cátedra de astrología hasta final del siglo XVII, contrarrestándola con lo que es el mundo de los horóscopos, donde además pues, he tenido oportunidad de visitar varios periódicos, he estado en contacto con varias agencias, he podido ver de dónde sale esa información que publican, y realmente salen de bases de datos que se compran y aleatoriamente se van rellenando esos capítulos sin ninguna base. Dicho de otra forma, en nuestro campo de investigación queríamos tener muy claro, porque es algo que en investigaciones sociológicas no se está teniendo claro, que hay la posibilidad que haya personas que crean en la astrología, pero no crean en los horóscopos. Y eso es una realidad. Pero, sin embargo, desde el punto de vista de personas que no han investigado en este campo, no lo conciben y conciben el mundo de los horóscopos que aparecen en prensa como forma parte de las personas que creen en la astrología. Bien, al lanzar nuestra investigación en este sentido, pues, y haciendo una búsqueda de información, hicimos sobre todo investigación teniendo en cuenta el género. Había algo que no nos cuadraba, y es que desde siempre se consideraban que las mujeres tenían como más predisposición a tener determinadas creencias mágicas, a creer más en la astrología, etcétera, etcétera, que los hombres. Nosotros en investigaciones recientes vemos que esa tendencia no es así. Lo que pasa es que en estudios anteriores lo que no se tenía en cuenta es el nivel de formación, donde lo que se presentaba la diferencia género hombre-mujer no era por ser hombre o ser mujer, sino porque la mayoría de esos hombres tenían un nivel formativo superior al de las mujeres. Nosotros, por lo tanto, en nuestra investigación proponemos que no debe de haber diferencia en cuanto a este tipo de creencia independientemente del género. Hombre y mujer no tiene por qué marcar el género una diferencia en cuanto a esta creencia. De la misma forma nos propusimos una serie de preguntas en cuanto a que la formación universitaria realmente influye a favor o en contra de la astrología, de dicha creencia. Una persona cuanto más formación universitaria tiene, menos cree en la astrología, podríamos decir, o una persona cuanto más formación universitaria tiene, menos cree en los horóscopos. Bueno, pues con estas preguntas de investigación nos lanzamos al mundo de la investigación propiamente dicho, con el fin de darle respuesta a estas preguntas de investigación y a la hipótesis que planteamos en el estudio. Estoy intentando simplificar esta parte más metodológica con el fin de no aburrirles a ustedes y que puedan seguir perfectamente la línea de investigación.
En este sentido, también preguntábamos por los horóscopos, es decir, en relación al resto de las creencias mágicas, cómo se situaban los horóscopos y cómo se situaba la astrología. En nuestra investigación diferenciamos claramente dos tipos de creencias. Una cosa es creer en los horóscopos y otra cosa es creer en la astrología. Y a partir de aquí nos lanzamos a ese campo de investigación. La investigación se llevó a cabo durante 3 años, del 2012 al 2015. Tuvo varias fases, una fase cualitativa, cuantitativa y otra cualitativa al final. La fase inicial cualitativa fue a base de entrevistas en profundidad de personas que se dedicaban o tenían por lo menos más de 10 años de dedicación al mundo de la astrología, conocedores de alguna forma de todo lo que supone la implicación a nivel astrológico. Intentábamos que, sobre todo, aquí intentamos ser puristas, en el sentido que personas que se dedicaban al mundo de la astrología, pero no estuvieran también desarrollando otro tipo, podríamos decir, de... ¿Cómo le explicaría yo? Por ejemplo, que no estuvieran trabajando a la misma vez con el tarot o estuvieran trabajando a la misma vez con otra serie de herramientas, sino para intentar ir directamente a lo que es el foco de nuestro estudio, que era la astrología, ¿no? Entonces, bueno, pues después hicimos un estudio cualitativo con jóvenes universitarios, y también hicimos focus group con jóvenes no universitarios, y también con profesores y expertos, con el fin de sacar toda la información posible de lo que habría que hacer para desarrollar una investigación en este tipo. Esto se hizo entre junio y mayo del 2013. Entre el 2013 y 2014 nos lanzamos a crear la escala de creencia astrológica, crear una escala que pueda medir con cierta fiabilidad estadística. Es un proceso largo, es un proceso de depuración de los ítems, es un proceso de reajuste, hasta que al final das con un instrumento que al probarlo compruebas efectivamente que está midiendo la creencia, el constructo de alguna forma que tú deseas medir. Hicimos un pretest y cuestionario también de la escala de RPBS, que todavía no se habían utilizado plenamente en España, y la traducción para ver si se adaptaban bien, y tuvimos que hacer algunos ajustes y al final lo llevamos adelante. Y por último, lanzamos la encuesta personal a 800 jóvenes comprendidos entre 20 y 24 años. Y una vez con los resultados de la encuesta y con los resultados de los focus group, volvimos a realizar grupos de enfoque donde le presentábamos esos resultados, con el fin que esos grupos de expertos nos dieran su opinión de por qué se habían obtenido esa serie de resultados. Es decir, no nos conformamos solamente con obtener resultados, sino que queríamos comprender el por qué se habían producido esos resultados. Y con esto, en julio del 2015, dimos por finalizada esta fase. En la fase cuantitativa, pues hicimos preguntas sociodemográficas, utilizamos 4 escalas, como tienen ustedes ahí, la escala de creencia astrológica, ECA, que fue con la que diferenciamos entre la creencia en astrología y la creencia en los horóscopos, y esta es metodológicamente el grupo sobre el que estuvimos trabajando. 800 jóvenes de 20 a 24 años, de los cuales 400 eran mujeres y 400 eran hombres. La mitad de cada uno de ellos estaban estudiando en la universidad, tenían estudio universitario, y la mitad no tenían estudio universitario. ¿Con qué fin? Íbamos buscando si había igualdad o había diferencia en cada uno de estos grupos. Aquí tienen ustedes las subescalas que utilizamos para medir la creencia, las creencias mágicas, donde ven ustedes, pues por ejemplo, para medir la superstición, pues preguntas del tipo: ¿cree que los gatos negros tienen mala suerte? ¿Cree que romper un espejo trae mala suerte? ¿Cree que el número 13 trae mala suerte? Esto tendrían que contestar en una escala del 1 al 10, entonces según las puntuaciones íbamos dándole valor a cada una de las escalas. Hay una escala para medir también la brujería, el factor psi, la superstición, la religión, la experiencia EP, la precognición, si existen o no los extraterrestres y formas de vida extraordinarias. Junto a esta escala que le pasamos en el cuestionario, también pasamos la que nosotros habíamos confeccionado. Estos primeros sacamos una escala de 12 ítems, donde había 6 ítems que medían la creencia en la astrología. Aquí los tienen ustedes. Las posiciones de los planetas pueden influir, pero no determinar los acontecimientos que se producen en la Tierra. Las fases lunares me afectan emocionalmente, etcétera, etcétera. Pregunta que lo que mantiene ese principio básico de la astrología, de esa correlación íntima entre posiciones celestes y acontecimientos terrestres. Por otro lado, preguntamos también para poder medir la creencia en los horóscopos. Consulto el horóscopo para ver si voy a tener un buen día. Por el signo del zodiaco se puede saber si una persona es compatible conmigo.
etcétera, etcétera, etcétera. Estas preguntas, estas son escalas ya muy depuradas. Empezamos estas escalas con en torno a casi 50 ítems y al final fuimos reduciéndola estadísticamente y significativamente hasta conseguir escalas efectivas de 6 ítems cada una. Con estas escalas los sometimos, por supuesto, a un proceso de validez estadístico. El alfa de Cronbach, que nos mide la fiabilidad de las escalas, era superior en todos los casos a 0,75 y el modelo, el análisis factorial confirmatorio que hicimos, también nos da un modelo fiable en el cuanto decir estamos trabajando con escalas estadísticamente fiables a la hora de poder sacar conclusiones estadísticas. Bien, la parte de los 400 alumnos universitarios venían de 3 universidades, una universidad pública, especializada en un gran campo, podríamos decir, de facultades, una universidad privada, también, católica, además, y una universidad pública también, la UPCT de Cartagena, que además es politécnica, de ingeniería principalmente. Un rasgo que nos gustó mucho y nos dio una gran alegría fue que al medir la creencia, tanto en astrología como las creencias mágicas, los alumnos universitarios no mantenían diferencias por ser de una universidad a otra. Es decir, el hecho de estudiar en una universidad a otra no matizaba el que incluso había una universidad que era católica y no había influencia de lo que es la universidad sobre las opiniones y las creencias de los alumnos. Lo que sí tenía el hecho de estar formándose universitariamente, como vamos a ver posteriormente. Esto nos permitió lanzarnos al estudio juntando esos datos de esas 3 universidades y de los alumnos, y nos encontramos los primeros datos. Fíjense ustedes en esta escala, donde tienen el valor medio, la media, el valor medio que se le da en la escala a cada una de las creencias. Por ejemplo, creer en vida extraordinaria, como pueda ser el monstruo del lago Ness o el Yeti, pues es una creencia que no está, en los jóvenes no está nada asentada. La superstición, como creer en los gatos, el número 13 o pasar por debajo de una escalera, tampoco está muy asentada. El valor que tiene es muy pequeño, 2,23 en una escala de 7 puntos. La horoscopía, creer en los horóscopos, pues que si ven ustedes casi está al mismo nivel que está la superstición, es decir, poco valorada en este sentido. Pero si suben ustedes hacia arriba, se llevan una sorpresa y verán ustedes que la creencia en la astrología está casi al mismo nivel que las creencias de tipo religioso. Es decir, media de 3,72 frente a media de 3,25. Estamos hablando de creencias que podríamos decir muy fundamentadas, creencias en las que las personas parten de una seguridad y de una confianza en ellas. Cuando comparamos los resultados de estas escalas con resultados que se habían hecho de esta misma escala en otros estudios desde el 2003, vemos que los resultados son muy parecidos. Claro, en el resto de las escalas es así, pero no lo pudimos comprobar en la escala de astrología y en la escala de horóscopo, porque estas escalas se han hecho ad hoc exclusivamente para esta investigación, con lo cual no podemos compararnos ni con estudiantes de Sudáfrica, ni estudiantes en Estados Unidos, ni en América Latina, ni incluso en los estudios que se hicieron en Jaén recientemente, en el 2014, donde también la astrología estaba en el límite de lo que se consideraba pseudociencia y ciencia. Incluso, por ejemplo, la mayoría pensaban que la astrología era más ciencia que la vulcanología. Es decir, el estudio de los volcanes, que es una ciencia, pues sin embargo la mayoría de los estudiantes pensaban que la astrología era más ciencia que el estudio de los volcanes, por ponerle un ejemplo en este sentido, ¿no? Bien, siguiendo. El único dato importante, que sí hay una pequeña diferencia, es en cuanto al tema de la espiritualidad. Ahí en los jóvenes de nuestro estudio hay una tendencia a buscar nuevas formas de espiritualidad distintas a la religión y esa creencia se va asentando. Pensamientos de tipo de New Way, reencarnación, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo que lleva implícito en este sentido. Volviendo a la influencia del género, encontramos resultados contradictorios. Efectivamente, cuando las personas tienen estudio universitario, no hay diferencia de género. Da igual ser hombre o ser mujer. Las creencias se manifiestan de la misma forma. Pero cuando no hay estudio universitario nos encontramos con este dato significativo. El hecho de que las mujeres, en este caso las chicas,
tienen más tendencia a creer en la brujería y en la precognición, mientras que los chicos tienen más tendencia a creer en los extraterrestres. Una curiosidad, no lo contemplábamos en el estudio de esta manera inicialmente, pero el resultado estadístico fue concluyente en este aspecto, ¿no? Aunque les vuelvo a decir que no es significativo para aquellos estudiantes que tienen estudios universitarios. En cuanto a la diferencia si se tiene estudio universitario o no, pues vemos que, por ejemplo, los que no tienen estudio universitario tienden a creer más en extraterrestres, en brujería, en precognición, en los horóscopos, por ejemplo, en la superstición, en vida extraordinaria. Y aquí es donde viene la gran contradicción de nuestro estudio, es que, sin embargo, cuando se tiene estudios universitarios, hay una diferencia significativa porque se creen más en la astrología y en nuevas formas de espiritualidad. Y estos datos no se someten, podríamos decir, a opinabilidad, exceptuando las limitaciones propias del estudio, evidentemente. Estos son datos estadísticos y datos que lo que se puede hacer es replicar la investigación en otro sitio y ver si se hallan o no, pero no se pueden discutir en ese sentido. Se puede opinar sobre ellos, por supuesto, sobre todo. Y luego, sobre la influencia de la religión, pues evidentemente las personas cuanto más manifestaban que eran creyentes en algún tipo de religión, manifestaban más creencias religiosas, también más creencia en la brujería y más creencia en la precognición. Es como si creer en la religión llevara implícito la creencia también en la brujería y la creencia en la precognición. Después los grupos de enfoque nos dijeron que esta tendencia a que las personas que tienen una marcada religiosidad crean en la precognición, la capacidad de adelantar el futuro, también es porque la mayoría de las religiones han tenido profetas que lo que han hecho es profetizar acontecimientos que iban a venir. Entonces está bastante integrado dentro de la formación de esa creencia. Bien, un dato que quisimos investigar también y profundizar sobre él es, teniendo en cuenta que teníamos alumnos de todas las carreras universitarias, ver si las ramas de conocimiento influenciaban o no en la creencia en la astrología. Es decir, ¿cree lo mismo un estudiante de arte y humanidades que un estudiante de ingeniería, por ejemplo, o un estudiante de bellas artes que igual que un estudiante de medicina? La rama de conocimiento donde está la titulación de ese estudiante tiene una influencia en su formación, en la creencia en la astrología. El estudio fue bastante concluyente. Aquí verán ustedes que solamente aparecen 4 ramas de conocimiento cuando en realidad son 5 las ramas de conocimiento. Están ciencias puras, ingeniería, ciencias de la salud, ciencias sociales y arte y humanidades. Pero debido a que no tuvimos suficientes alumnos entre ciencias puras e ingeniería, decidimos unir esas 2 áreas de conocimiento para ver el contraste solamente entre las 4. Por eso verán ustedes en este primer bloque ciencia e ingeniería, ciencias de la salud, ciencias sociales y artes y humanidades. ¿Cuál fue nuestra sorpresa? Pues sí, señor, hay una tendencia clara. Los estudiantes que están estudiando en ciencia de la salud, dícese medicina, dícese enfermería, psicología, manifiestan tener mayor creencia en la astrología. Después, en los grupos de enfoque estuvimos tratando y metiéndonos para intentar averiguar por qué esto era así. Y esto, aquí sí que, igual que les decía anteriormente, no había diferencia de géneros, entre hombre y mujer no había diferencia de género alguna, pero sí era significativo de que estos estudiantes manifestaban que con más facilidad creen en la astrología. Bien, hasta ese momento pues nosotros no teníamos claro por qué se habían manifestado. Teníamos el dato estadístico que efectivamente los estudiantes manifestaban una mayor creencia, pero no teníamos el porqué. Generamos grupos de enfoque con los propios jóvenes y con grupos de expertos para intentar, presentando estos resultados que le acabo de presentar, intentar averiguar por qué se estaban produciendo dichos resultados. Bueno, aquí tienen ustedes precisamente pues una representación de los datos que les he dicho, los datos que habíamos alcanzado. No me voy a repetir en este sentido, con el fin de ahorrarle a ustedes tiempo en su comprensión, y sí me voy a ir directamente a las conclusiones del estudio. ¿Qué es lo que nos dijeron ese grupo de enfoque? Pues nos dijeron cosas interesantes. Primero, no hay diferencia significativa entre hombres y mujeres en cuanto a la creencia astrológica. La creencia en la astrología se ve favorecida por las personas que tienen un mayor nivel educativo.
Y aquí viene el dato importante. ¿Y por qué en ciencias de la salud? ¿Se lo han preguntado ustedes? ¿Por qué estudiantes de enfermería, estudiantes de medicina, estudiantes de psicología manifiestan esa creencia mayor en la astrología? Los grupos de enfoque, incluso los propios alumnos, nos dieron claves bastante importantes. Sobre todo porque, tanto en enfermería como en medicina, estudian una materia que es cronobiología. La cronobiología abre la puerta a lo que es la influencia tanto de los ritmos circadianos, de los circanuales y de determinados ciclos o de enfermedades que se desarrollan con determinado grado de estacionalidad. Incluso investigaciones publicadas en revistas prestigiosas de índice de impacto alto, como Lancet, demuestra que un medicamento no es lo mismo dárselo a una persona determinada por la mañana que por la tarde. O el mismo medicamento a una persona distinta le puede estar beneficiando más por la mañana y otra persona distinta por la tarde. No es igual dárselo en un día de la semana que dárselo en otro. Es decir, estamos comprendiendo de que hay ritmos internos de cada ser humano que de alguna forma están interconectados con esos ciclos en los cuales todos estamos sometidos a ellos, porque al final estamos en un planeta que está girando sobre sí mismo, se está trasladando alrededor del Sol, tiene un movimiento de peonza y encima ese movimiento de peonza va acompañado de un movimiento de nutación. Dicho de otra forma, estamos en continuo movimiento y ese movimiento de alguna forma nos afecta. Y eso lo tienen bien integrado, podríamos decir, este tipo de estudiantes frente a otras carreras, como pueda ser ingeniería, como puedan ser alumnos míos de la Facultad de Educación, de la Facultad de Economía, donde esto no está tan claro, entiéndanme ustedes, de ahí es lo que viene. También hay una cuestión que dejaron muy clara, y es que los jóvenes, especialmente los universitarios, tienen un nivel muy bajo de creencia en los horóscopos. De hecho, manifiesta, igual que han manifestado la creencia en la astrología como un valor importante, su creencia en el mundo de los horóscopos es por debajo de cero casi, para que nos entendamos, por debajo incluso de los niveles de una superstición cualquiera, en ese sentido. Y por último, encontramos evidencia significativa que las personas que creen en los horóscopos, cuando le hemos pasado la escala de seguridad en sí mismo, manifiestan niveles muy bajos de seguridad en sí mismo. Dicho de otra forma, podríamos encontrar la correlación que aquellas personas que tienen más inseguridad en sí mismos tienden a creer el locus de control externo en ellos es mayor, tienden más a creer en la fuerza o la influencia de los horóscopos, mientras que las personas que tienen mayor nivel de confianza en sí mismos, como es el caso de las personas que creían en la astrología, ven en la astrología, me comprende, una forma de conocerse más a sí mismos. Y eso es importante, es decir, no buscan en la astrología conseguir más confianza, sino más conocimiento de ellos mismos. Y este dato es importante desde un punto de vista de la investigación desarrollada. A nivel educativo, menor inclinación de los jóvenes a adoptar diferentes creencias mágicas. Las creencias son menos probables en la rama de conocimiento de ciencia e ingeniería. Indiscutiblemente los ingenieros y los de ciencias puras son los que manifestaron niveles más bajos de creencia, también era previsible. Y aquí se nos generó un debate importantísimo que además se nos ha quedado como línea abierta futura de investigación. Y es el hecho de, ¿creen menos en determinadas cuestiones los alumnos de ciencia e ingeniería, o por la propia titulación que hacen, o cuando van a coger la titulación ya de alguna forma manifiestan menos niveles de creencia y por eso le atraen más ese tipo de titulación? Ese es un debate abierto al cual no le podemos dar respuesta en nuestra investigación y en un futuro, pues cuando ampliemos líneas de investigación, es posible que abordamos la respuesta a este tema. Los jóvenes, especialmente en universidad, tienen muy bajo la creencia en los horóscopos y la creencia en la astrología se ve favorecida por las personas que tienen un mayor nivel educativo entre el grupo de jóvenes de 20 a 24 años. Y esto es un dato, podríamos decir, dentro del mundo de las ciencias sociales, en el área de antropología social, demostrado científicamente. Podemos expresar opiniones, pero este es un dato que la única forma de refutarlo sería generando una nueva investigación que dijera que esto no es así. Pero estadísticamente, a donde la ciencia nos lleva, nos da esta corroboración. Implicaciones, pues los estudiantes deberían de tener un contacto más íntimo con el ser humano, conocer más esas influencias, necesidad de una verdadera contracultura,
tengan ustedes en cuenta que nos estamos encontrando, tanto en el área de la universidad como en el área de la sociedad en general, una gran influencia de los principios economicistas. Aquello que no da un resultado económico parece como que no tiene trascendencia. De hecho, aquellas áreas en la universidad, como pueda ser filosofía, sociología, antropología, son como hermanas menores de las grandes titulaciones, podríamos decir, prácticas, como puedan ser economía, puedan ser ingeniería, etcétera, etcétera. Y yo creo sinceramente que eso es renunciar a una parte del ser humano a las que todos nos tendríamos que oponer, porque esa forma parte de nosotros igual que la otra, en este sentido. Y por último, necesidad de recuperar ese papel fundamental que deben de tener este tipo de titulaciones y conocimiento en el desarrollo, no solamente individual de la persona, sino de la propia sociedad. Decir que, claro, en futuras líneas de investigación, para superar las limitaciones que hemos tenido en esta investigación, pues habría que hacer muestras de rango de edades distintas. Tengan en cuenta que esta investigación está limitada porque ha sido solamente de un grupo de jóvenes de 20 a 24 años. Habría que replicar este estudio con jóvenes, podríamos decir, y con personas de distintos grupos de edad para contrastar si los resultados son así o no son de esta manera. También tendríamos que ampliarla porque el ámbito de estudio han sido estudiantes universitarios y jóvenes españoles. Tendríamos que hacerla a nivel más internacional para ver si realmente se siguen demostrando esos datos. E incluir también el nivel socioeconómico, que no lo hemos tenido en cuenta, es decir, el nivel de renta de esas personas, posicionamiento social y económico, y también si esas personas pertenecían al entorno urbano o al entorno rural, que tampoco en esta investigación lo hemos tenido en cuenta y consideramos que son limitaciones importantes en el estudio que hemos presentado. Decir que la investigación, para comprender los razonamientos seguidos por el pensamiento mágico para formar el pensamiento astrológico, es algo que consideramos interesante y es algo a lo que deberíamos de seguir dedicando pues, esfuerzo y conocimiento para de esa forma conocernos también un poco más a nosotros mismos. Y con esto, señores, y cumpliendo el tiempo que Leticia amablemente me estaba diciendo, voy a dar por terminada mi presentación, eso sí, agradeciéndoles mucho a ustedes la atención prestada, abrir ahora un espacio de diálogo para que puedan ustedes pues, manifestar sus opiniones sobre esta ponencia que le acabo de presentar y, bueno, pues agradecerles su atención, el cariño con que con sus miradas me han tratado, que me ha ganado mucha energía para poder transmitirle todo esto. Y bueno, pues quedo en deudas con ustedes y a su disposición para responder las preguntas que estimen oportuno. Bueno, lo primero, gracias por presentarnos esto y que sepas que me gusta mucho que se haya hecho ese estudio. Hay una cosa que me llama la atención. Habéis hecho una distinción que me parece muy interesante entre horoscopía y astrología. Pero normalmente esto es algo que la gente tiende a confundir. Tiene que ser gente como muy metida en la materia para saber distinguir realmente entre una cosa y otra. ¿Cómo habéis planteado el asunto para que esos estudiantes o esos jóvenes supieran distinguir entre lo que le estabais preguntando? Es decir, ¿teníais en cuenta, por ejemplo, el nivel de conocimientos sobre astrología o cuando alguien decía yo creo en la astrología y no creo en los horóscopos, ¿cómo sabíais de qué estaban hablando ellos? Entonces, sí, creo que me has entendido, ¿verdad? Perfectamente. Gracias. Bueno, me vaya a permitir, si sois tan amables, de que ya que estamos en un entorno bastante cercano, pues os tutee la respuesta, porque si no parece como muy distante por mi parte, pero si alguno no lo considera oportuno, pues le trato de usted sin ningún problema. Así que, si me permites, te voy a contestar a lo que me acabas de plantear. Nosotros realmente es que con la investigación, con el desarrollo de las escalas, no tuvimos la necesidad de preguntarle a los alumnos si creen, a los jóvenes si creían en la astrología o creían en la horoscopía. No le hicimos esa pregunta. Al ponerle el cuestionario y ellos a ir respondiendo en cada una de las preguntas, como cada una de las preguntas estaban marcadas de 1 a 7, ellos estaban diciendo en cada una de esas respuestas, en cada pregunta, la creencia que tenían referente a lo que era el mundo de los horóscopos, porque una de esas escalas, esos 6 ítems, medía la creencia en los horóscopos y la otra escala, los otros 6 ítems, medían la creencia en la astrología.
De tal manera que no fue una pregunta directa si cree en la astrología o cree en los horóscopos, sino, por ejemplo, esa pregunta que le he dicho antes, ¿no? Es decir, lee el horóscopo para saber si vas a tener un buen día, y entonces manifiesta 1, pues casi nunca, 7 todos los días, ¿no? Entonces, claro, según tú respondas ahí en ese interlineado, tú vas a decir si crees más, podríamos decir, en los horóscopos o creen menos en los horóscopos. Entonces, esos ítems son los que nos valieron después al sumar todos los ítems de todos para poder distinguir este grupo, los jóvenes, podríamos decir, que no tenían formación universitaria, tenían una tendencia a creer más en los horóscopos, podríamos decir, mientras que los jóvenes universitarios en las preguntas correspondientes al horóscopo creían muy poco. Eso era conforme pudimos matizarlo. El tema más complicado, y está muy bien la observación que tú has comentado, estuvo en el inicio de la investigación, porque cuando nosotros abordamos esta investigación, claro, había que saber separar estos dos mundos, y para separar esos dos mundos nos valió mucho las reuniones con los expertos, donde pues gente que se dedica al mundo de la astrología nos hizo comprender que una cosa era el mundo de lo astrológico y otra cosa era el mundo de los horóscopos. Entonces, a partir de la realidad de los focus groups que desarrollamos con los expertos y después los focus groups que desarrollamos con los estudiantes, por ejemplo, nos sorprendió mucho que en el primer focus group, si mal no recuerdo, teníamos 10 estudiantes y de los 10 estudiantes, 8 tenían su carta astral realizada. La mayoría por ellos mismos, pero dije esto, ostras, ¿cómo puede ser? Sin embargo, manifestaron en ese focus group, en esa reunión informal, que ellos no leían nunca el horóscopo del periódico o no tenían ningún interés para ellos leer el horóscopo de una revista. Pero contrastaba el interés, me comprende, de haberse molestado y saber, por ejemplo, pues de los 10 en la primera reunión que tuvimos en plan informal, nos quedamos bastante extrañados, pues me parece que eran 6 o 7 conocían su ascendente y 3 conocían la posición de su luna, es decir, sobre el signo que estaba su luna natal. Claro, son datos que sorprenden cuando ves a una población de jóvenes que parece que están más pendientes solamente del tema del Twitter o del Facebook o de otra serie de cosas. Pues bueno, pues a partir de ahí seguimos ese hilo de investigación. Lo bueno que tiene la investigación en el punto de vista antropológico es que antes de lanzarte al estudio estadístico tienes mucha información cualitativa porque te reúnen mucho y hablan mucho con gente de cada uno de los grupos de interés que tienes, ¿no? Y de ahí es donde sacamos la información para después lanzar el estudio estadístico. De ahí, pues podríamos decir que esta es una investigación bastante fundamentada. Además, tuve la suerte de tener de tribunal de tesis al Carmelo Lisón Tolosana, que es una de las primeras autoridades europeas en el campo de la antropología social y valoró mucho esta investigación desarrollada porque unía la parte cualitativa del estudio y una parte cuantitativa para dar respuesta al mismo. Muchas gracias. Con toda la batería de preguntas que hicieron, ¿ve usted viable la posibilidad para futuro, o sea, utilizar los resultados de estas encuestas para futuras investigaciones utilizando el mismo patrón, la misma batería, pero desde otro punto de vista astrológico, el ampliar la batería de preguntas a saber de qué? Ya me he entendido. ¿Quiénes son? Perfectamente. Nacimiento y demás. Le he entendido perfectísimamente, indiscutiblemente. Bueno, primero, gracias por sus amables comentarios. La verdad que es una satisfacción haber venido a Madrid y escuchar unas palabras tan amables. Y en segundo lugar, decirle a usted que efectivamente esto es un primer embrión. Desde el campo de la ciencia, lo máximo que no hemos podido arrimar a este mundo tan complejo como es el mundo de la creencia en la astrología. Y es un primer embrión que indiscutiblemente habría que seguir trabajando y desarrollándolo. Yo no creo que la escala que hemos sacado de 6 ítems para medir la creencia en el horóscopo y 6 ítems para medir la creencia en la astrología sea la escala perfecta. Es una escala que no ha valido para consolidar este estudio, pero futuras investigaciones donde, sobre todo, porque hemos estado con un grupo de jóvenes de 20 a 24 años, pero conforme pongamos personas de más edad, ¿esa escala nos va a funcionar o no nos va a funcionar? No lo sabemos. Lo más seguro, y coincido mucho con esa percepción intuitiva que usted tiene, que habría que ampliar el número de ítems y ser más sensibles recogiendo más información de cada uno de los ítems para poder valorar correctamente la creencia astrológica. Totalmente de acuerdo con su razonamiento. ¿Sí? Bueno, no sé si me oye.
Sí, sí, claro, pero sí, le entiendo perfectamente. Pero tenga usted en cuenta que sí, le he entendido, es que lo había entendido por la parte de la ciencia, pero claro, sí, pero para lo que usted me plantea tendríamos que haber tenido en el equipo personas que realmente dominaran el aspecto astrológico, ¿me comprende? Porque nosotros, al final, aunque cojamos la fecha de nacimiento y levantemos una carta astral, ¿me comprende? Nos tiene el valor descriptivo, es decir, tiene la Luna en tal sitio, tiene Marte en tal sitio, pero tampoco nos revela información fundamental. Indiscutiblemente, a lo mejor, con equipos mixtos de personas que tuvieran amplios conocimientos en el área de astrología, ¿me comprende?, se podrían recoger esos datos y hacer análisis posteriores. Pues sí, indiscutiblemente a lo mejor sí. Son nuevas vías que la ciencia debe de estar abierta a emplear en ese sentido. Si al final de todo es, si se utiliza una metodología determinada, es rigurosa siguiendo el método científico y se dan unos resultados, pues no hay más remedio que hablar en base a esos resultados, independientemente de aquello que estemos midiendo en ese sentido, ¿no? El estudio de ustedes se basó únicamente en España, sí, propiamente dicho. En la Argentina, de donde somos nosotros, la parte femenina pesa mucho más que la parte masculina en el estudio mismo de la astrología. Acá se ven más hombres involucrados, por ejemplo. Claro, le entiendo perfectamente lo que me acaba usted de decir. Esa percepción que usted tiene, si hiciéramos el estudio, lo más seguro que sea como usted dice, ¿me comprende? Pero hasta que no tengamos el estudio realizado, no lo podemos asegurar. Es una percepción seguro que muy fundamentada por la propia observación, pero tendremos que corroborarlo. Lo que sí es cierto, cuando le he enseñado antes el comparativo sobre las distintas subescalas de creencia, que sí hay estudios sobre universidades de Chile, en Sudáfrica, en Jaén, en Europa. Claro, lo que pasa es que como hasta ahora no ha habido una escala que mida la creencia en astrología, pues claro, todos esos estudios no es comparable. Entonces, esta herramienta, y bueno, me alegro que de alguna forma en este congreso, que el Congreso Ibérico de Astrología se difunda, pues lo que puede servir mucho es para replicar el estudio en otros países y ver realmente, pues eso, si estamos obteniendo resultados iguales o no. O como tú bien dices, puede haber una diferencia de género, que nosotros desde luego en el nuestro no la hemos encontrado en la astrología, y sobre todo cuando se tienen los mismos niveles de formación académica. El nivel de formación académica en nuestro estudio está por encima del género, pero puede ser que claro, en una muestra que es solamente de España, pues ese es el resultado, no podemos extrapolar. Lo que yo le diga sería jugar en Opinolandia, porque no tendría validez. Muchas gracias. Bueno, pues hasta aquí el turno de preguntas. Gracias, Pedro, por inaugurar el Congreso. Un fuerte aplauso para él. Muchas gracias.